Cálculo del campo magnético de un solenoide. Vamos a suponer esta figura un solenoide. De longitud L, que lleva corriente I. Necesitamos saber y radio A. ¿Cuánto es la intensidad del campo magnético en el centro del solenoide y en los extremos del solenoide? Y el solenoide pues tiene una enorme aplicación, ¿no? A ver, veamos cómo hacemos o cómo solucionamos. Vamos a hacer un corte transversal del solenoide y más o menos tendríamos esa forma. Hemos hecho un corte del solenoide de longitud L. Vamos a hacer coincidir nuestro sistema de referencia o eje de coordenadas en el eje X. El eje Y. A una distancia X. O sea, necesitamos hallar el campo a una distancia X. Esto sería X. Entonces vamos a tomar una diferencial infinitesimal de corriente. Correcto. A una distancia X, vamos a considerar X' de ancho de X'. Y este sería de radio A. Es decir, estamos tomando un elemento de corriente así, ¿no? Que sería un DI. Diferencial de I. Y este diferencial de I debe ser igual a la densidad de corriente, que sería N veces el enrollamiento. Acá estamos tomando un enrollamiento por dx'. Este sería la corriente infinitesimal, o conocido como diferencial de corriente. Listo. Entonces esa diferencial de corriente va a producir un diferencial de campo. A una distancia R. Y este sería X menos X'.
Ya está. Entonces, una vez planteado este ejercicio, ya podemos aplicar el concepto. Entonces, en la sesión anterior habíamos deducido el cálculo del campo magnético de inducción de un anillo en su eje de simetría. Entonces, ese campo de inducción a una distancia X habíamos determinado que era igual a mu sub 0 por I entre 2 por el radio al cuadrado, la distancia al cuadrado a la 3 medios. Tesla. Ese es el campo de un anillo, ¿eh? Estamos hablando de un anillo. Entonces, prácticamente estamos tomando como un diferencial. Este tendría que ser un anillo, pero de densidad de enrollamiento n igual a n sobre L, ¿no? Ya está. Entonces, a partir de esta ecuación, el diferencial de campo debe ser igual a mu sub 0 por a cuadrado entre 2 por x cuadrado más a cuadrado a la 3 medios por diferencial de I. Correcto. Ya está. Donde diferencial de I viene a ser n por I por diferencial de x'. Y n viene a ser la densidad de enrollamiento, o sea, número de vueltas por longitud. ¿Ya está? Entonces, en la ecuación 4 reemplazamos en la ecuación 3 y vamos a obtener que diferencial de campo va a ser igual a mu sub 0 por a cuadrado entre 2 por x cuadrado más a cuadrado a la 3 medios por diferencial de I, y eso vendría a ser n por I por diferencial de x'. O mu sub 0 por a cuadrado entre 2 por x menos x' al cuadrado más a cuadrado a la 3 medios por n por I por diferencial de x'. Ya está. Ya podemos integrar entonces el campo total. Este vendría a ser el diferencial de campo. Diferencial de inducción de campo magnético en el punto X, a una distancia X o en el eje X. Entonces el campo total en la dirección va a ser igual a la integral de esta diferencial de campo. Es decir, mu sub 0 por a cuadrado por n por I entre 2 por la integral de diferencial de x' entre x menos x' al cuadrado más a cuadrado elevado a la 3 medios. Ahí está, así quedaría. Hay que integrar, pues, desde x menos L hasta x. Y esta integral quedaría así.
mu sub 0 entre 2 por n por i. X entre la raíz de x cuadrado más a cuadrado menos x menos L entre x menos L al cuadrado más a cuadrado. Raíz. Ahí está. Este es el campo en general de un anillo, perdón, de una bobina, en este caso de un solenoide en su eje arbitrario, en este caso eje de simetría X. Eje de simetría. Correcto. Entonces nosotros queremos demostrar esto, que para este embobinado, la magnitud de la intensidad del campo en el centro del embobinado es igual a mu sub 0 por i por n. Y en los extremos es un medio de mu sub 0 por i por n. Correcto. Y ya llegamos a esta ecuación. Ahí está, la ecuación 7. Entonces, si x es igual a 0, estaríamos en el punto del... ¿Cuánto vale o sea, ¿cuándo sería en qué punto sería la intensidad máxima? Es decir, intensidad de campo magnético máximo. Cuando X es igual a L medios. Eso es lo que nos están diciendo, ¿cierto? A L medios. Si X tiende a L medios, o es igual a L medios, entonces, y este L medios tiende a infinito, o sea, se hace grande, entonces el campo de inducción magnética es igual a mu sub 0 por n por i. Tesla. Y si X o si L tiende a infinito, entonces el campo de inducción máxima en los extremos, o sea, cuando XL, mejor dicho, L tiende a infinito, a ver, evalúen, cuando L tiende a infinito, debe salir un medio de mu sub 0 por n por i, Tesla. Ahí está. En el centro de la bobina, la intensidad del campo es máxima, en el centro. Incluso se llega a medir. Hay un gaussímetro que se mide. Un equipo que mide la intensidad del campo se llama gaussímetro. Entonces, este
principio físico para el caso de un solenoide que esté embobinado es pues utilizado en la tecnología, ¿no? Que es los controles remoto, por ejemplo, ¿no? O los pestillos de los carros. Bien. Vamos a hacer un par de ejemplos de la hoja de trabajo, o mejor dicho, de la guía de la práctica dirigida para pasar a la ley de Ampère. A ver, veamos el ejemplo siguiente, ejemplo 2. Dice, por el conductor que se muestra en la figura circula una corriente de intensidad I, calcule la magnitud y dirección de la fuerza que ejerce sobre un electrón cuando éste pasa por el centro con rapidez v en la dirección señalada. A ver, veamos. Solución. A ver, vamos a considerar este conductor que tiene una forma de semicircular que lleva corriente I. ¿Correcto? Entonces, necesitamos determinar el campo de inducción magnética generado por este conductor en el centro, o radio R. Correcto.
Entonces, para tener más o menos idea de cuál es la dirección de la corriente, perdón, del campo de inducción, hay que colocar nuestro sistema de referencia, eje X, eje Y y eje Z. Y lo dividimos en tres partes: segmento 1, segmento 2, segmento 3. Correcto. Entonces, el campo de inducción total en el punto O debe ser igual al campo producido por el alambre 1 más el campo producido por el alambre 2 más el campo producido por el alambre 3. Correcto. Entonces, usamos el concepto de Biot-Savart. ¿Qué dice el concepto de Biot-Savart? Nos dice que diferencial de campo es igual a mu sub 0 por I entre 4pi r cuadrado por diferencial de L por R unitario. Ese es Biot-Savart. Fíjense que dl, el diferencial de R con el R unitario, entonces analizamos. Campo producido por el segmento 1 o el alambre 1. Campo producido por el alambre 3. Este debe ser igual a 0. ¿Por qué 0? Porque el diferencial de L es paralelo al vector unitario R. ¿Y de dónde salió? Ustedes toman una pequeña diferencial. Este es el punto O. Y este es el segmento que lleva corriente. Entonces yo tomo el I de L. Y este es el R unitario, que está dirigido hacia el, y este sería el R, hacia el centro, es el punto O. Si ustedes se dan cuenta, el DL, el vector diferencial de L es paralelo al vector R unitario. Entonces, el producto vectorial de estos dos vectores es 0. ¿Por qué? Porque módulo de L por el módulo de R por el seno. ¿Qué ángulo es? 0. Vale, 0. Ahí está. Esa es la razón entonces por la que el campo producido por el elemento, el segmento 1 y el segmento 3 en el punto O no tienen contribución. Vale 0. ¿Cuál es la justificación de que el diferencial de L es paralelo al vector unitario? El vector unitario viene a ser el vector en la dirección del vector de posición. ¿De dónde? Del elemento de corriente que produce un elemento diferencial de campo en el punto E. Ya está. Entonces nos quedaría solamente el campo producido por el semicírculo.
Así. Corriente I. Entonces vamos a tomar un diferencial de corriente I de L. Supongamos que este es el centro O. Este sería el vector de posición, y este sería el R unitario. Y este es el elemento de corriente I de L. ¿Correcto? Entonces, de Biot-Savart, que dice Biot-Savart que la diferencial de campo es mu sub 0 por I entre 4 pi R cuadrado, diferencial de L por R unitario. Ya está. ¿Qué tenemos que hacer acá? Integrar. Entonces el campo va a ser igual a la integral de este diferencial de campo. Mu sub 0 por I entre 4 pi R cuadrado. Antes de integrar hay que sacarle el módulo. Es decir, módulo. Módulo. Mu sub 0 por I, módulo de diferencial de L por R unitario. Y el módulo de L, el módulo de R es 1 por el seno del ángulo. ¿Qué ángulo hace R con el I de L? Si ustedes observan, es un ángulo de pi medios, seno de pi medios. ¿Correcto? Entonces, el diferencial de campo va a ser igual a mu sub 0 por I entre 4 pi R cuadrado, diferencial de L. Así. O extraemos la, ¿cómo se llama? Igual a ver, hasta acá está bien, seno de pi medio, ya está. Entonces, a partir de acá, integramos. El campo de inducción va a ser la integral de esta diferencial de campo. Es decir, mu sub 0 por I entre 4 pi R cuadrado, diferencial de L. Y dl es el diferencial de arco que recorre de 0 hasta pi por r. Es decir, acá quedaría como mu sub 0 por i entre 4 pi r cuadrado. Pi por r.
Y R, este R viene a ser el radio del semicírculo, que sería R. R cuadrado. R cuadrado, con esto se va, pi también. Entonces, por lo tanto, el campo de inducción generada a una distancia R es igual a mu sub 0 por I entre 4R. En la dirección K, Tesla. Ahí está. Correcto. Entonces, este elemento de corriente que está doblado en forma de semicírculo que lleva corriente, la contribución en el centro del semicírculo es únicamente del segmento doblado en forma de semicírculo. Los otros segmentos no contribuyen con campo magnético porque están en la misma dirección de conducción de la corriente. Si ustedes observan, el campo acá está saliendo en la dirección del eje Z, dirección K. Correcto. Entonces el campo resultante sería mu sub 0 por I sobre 4R. Y nos están pidiendo, calcule la magnitud y dirección de la fuerza que ejerce sobre un electrón cuando éste pasa por el centro. Lo único que hemos hecho es hallar la intensidad del campo. Ahora falta hallar la intensidad de la fuerza magnética. Intensidad del campo magnético. ¿Correcto? Entonces veamos ahora cálculo de la fuerza magnética. Nosotros sabemos que la fuerza magnética es igual al producto de la carga y el producto vectorial de la velocidad por el campo. Entonces, del dato que nos están dando, según la configuración que tenemos, la velocidad estaría en la dirección menos j. Entonces, la velocidad sería v por menos j. ¿Correcto? Entonces, la fuerza magnética y el campo magnético que vamos a hallar, que acabamos de hallar, es igual a mu sub 0 por I entre 4R por K, Tesla. ¿Correcto? Entonces la fuerza magnética va a ser igual a la carga por el producto vectorial de mu sub 0 por I entre 4R. ¿Así? O V por mu sub 0 por I entre 4R del producto vectorial de menos J por K por Q. ¿Cuánto vale menos J por K? Entonces quedaría como carga mu sub 0 por I entre 4R por menos I. Menos I. Por lo tanto, la fuerza magnética que actúa en este caso, si fuera el electrón, simplemente sería el producto de la carga por la rapidez, mu sub 0 por I sobre 4R en la dirección menos I Newton. Ahí está.
Eso sería entonces la solución de este ejemplo. A ver, con ese criterio ya podemos resolver el siguiente ejercicio. ¿Qué jóvenes? A ver. Ejemplo 3. Dice, considere una corriente de intensidad I a lo largo del circuito que muestra la figura, compuesto por dos porciones semicirculares de radios R1 y R2 y dos rectilíneas. Encuentre la magnitud y dirección de la fuerza que ejerce sobre una carga Q menor que cero, negativo, cuando ésta pasa por el centro O con velocidad V, perpendicular a los segmentos rectilíneos. A ver, veamos la solución. Vamos a dividir este de acá, segmento 1, segmento 2, segmento 3 y segmento 4. ¿Correcto? Entonces, el campo de inducción magnética total debe ser el campo producido por el segmento 1, es decir, estamos hablando en el punto O, más el campo producido por el segmento 2, más el campo producido por el segmento 3, más el campo producido por el segmento 4. Ahí está. Fíjense que del análisis anterior, el campo producido por el segmento 1 va a ser 0, el campo producido por el segmento 3 va a ser 0. Correcto. Entonces, ¿cuánto vale el campo producido por el segmento 2?
Y para tener el sentido de del vector, ustedes tienen que colocar su sistema de referencia. Si no, estaríamos perdidos. Vamos a suponer que este es el eje X, el eje y en la dirección que sería perpendicular, digamos, al plano de la pizarra sería el eje Z. O el vector unitario K, el vector unitario Y y el vector unitario J. Observen el sentido de la corriente en el segmento 2 y el sentido de la corriente en el segmento 4. Entonces, acabamos de concluir que el campo producido por un semicírculo, o sea, un segmento semicircular, está dada por esta expresión. Acá está. Que sería mu sub 0 por I sobre 4 veces el radio. Y en la dirección que estamos, que hemos analizado, de la corriente, el campo está saliendo. Es decir, acá sería mu sub 0 por I sobre 4 veces R, pero el radio R1. Y en la dirección K. Más el campo producido por el elemento segmento 4. Debe ser igual a mu sub 0 por I sobre 4 R veces R2, perdón, por menos K. ¿Se dan cuenta? A ver, ¿por qué menos K? Observen acá. En este elemento, o segmento de corriente, vamos a ponerlo por acá. Así. Estoy en este segmento que le he asignado con el número 4. Correcto. Ese es el sentido de esta corriente, en el segmento 4. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este punto, el campo está ingresando en la dirección menos K, hacia adentro, hacia el plano de la pizarra. ¿Se dan cuenta? ¿No? Por eso es menos K. ¿Se entendió? Chicos, ¿están durmiendo? Aquí estoy, profesor. De acá despejamos o factorizamos mu sub 0 por I entre 4. Y acá tendríamos 1 entre R1 menos 1 entre R2 por el vector unitario K. Teslas. Ahí está. Este es el campo producido en el centro. En el centro O, debido a esta configuración. Correcto. Y si nos piden ahí la fuerza, encuentre la magnitud y dirección de la fuerza que ejerce sobre una carga puntual negativa. Y si nosotros hemos considerado nuestro sistema de referencia en este punto, O, entonces la velocidad estaría en la dirección menos J. Correcto. Entonces colocamos por acá. Nos están pidiendo la fuerza magnética.
donde V es su módulo por la dirección menos J. Y el campo total que acabamos de hallar es mu sub 0 por I entre 4. Por 1 entre R1 menos 1 entre R2 en la dirección K. Ya está. Entonces la fuerza magnética va a ser igual a menos Q, porque nos están diciendo que es negativa, por la velocidad, por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Y la velocidad es V por mu sub 0 I por K. Finalmente, la fuerza magnética es igual a la carga por el U por la velocidad mu sub 0 por I entre 4. 1 entre R1 menos 1 entre R2 menos J por K es ¿cuánto es? Menos I menos J por K. Para empezar es J por K. J por K es I, ¿no es cierto? I por menos más. Entonces, ¿cuál es la dirección de la fuerza? A ver, jóvenes, ¿cuánto vale menos J por K? Este es menos Menos I, I. ¿no? Menos I. Pero sí, profesor. Por este menos se hace más. Quedaría entonces por I. Esa sería la dirección. En unidades de Newton. Ya está. Ya. Y los siguientes ejercicios son similares. El problema 6, que también igualito utilizan los ángulos. Y problema 7 también. Ahora el problema 8 ya es Ampere. Entonces entramos a Ampere. Profesor, Dime. una consulta en la parte de arriba en el gráfico. ¿Ahí? Ajá. En la parte 2, no iría el campo magnético hacia... ¿No sería negativo? O sea, debido al alambre 2, Ajá. el campo está saliendo en esta dirección. Más K. Si tú utilizas la regla de la mano derecha o la mano izquierda, en la dirección de la corriente haces el barrido de tus dedos y la dirección de tu pulgar, ¿no? Del pulgar sería la dirección del campo. Así, mírame. En este ejercicio hemos hallado que la dirección es K, hacia afuera, positivo. Para este elemento está saliendo hacia afuera. ¿Te das cuenta? En el sentido contrario, el campo entra hacia el plano de la pizarra. Por eso que acá a la hora de sumar, estamos sumando más K y menos K. ¿Sí o no? Por eso que sale 1 entre R1 menos 1 entre R2 por K. Ok, profesor. Gracias. Bien.
Una de las características principales, a ver, vamos a explicar acá rápidamente, es esto. Si ustedes observan acá, bueno, no se nota muy bien, pero va a depender acá. Fíjense acá, vamos a suponer, fíjense acá, en este ejemplo, con esta figura, este es el sentido de la corriente. Entonces, si tú sigues con los dedos de tu mano, haces un giro en la dirección de la bobina, el pulgar está apuntando la dirección del campo magnético y el campo de inducción magnética estaría saliendo hacia afuera, así. Ahora, si inviertes la dirección, el sentido, perdón, de la corriente, ya no acá, sino que empiece por acá, entonces el campo estaría apuntando hacia acá. Eso es importante. Interesante la pregunta porque hay que sacar de la duda en este caso. Vamos a observar. Yo hago un embobinado. O sea, un embobinado es muy simple. Agarras un lapicero, ¿no? Y envuelves con un alambre esmaltado. Lo sacas el lapicero, tienes esto de acá. Una bobina de radio R. Si este es el sentido de la corriente, entonces la dirección de los dedos nos está dando el sentido de dónde, ¿de qué? Del campo. El campo estaría apuntando así. ¿Te das cuenta? El campo de inducción. En este sentido, si tú inviertes el sentido, o sea, el sentido de la circulación de la corriente, tú cambias inviertes y ahora el campo va a apuntar hacia acá. ¿Te das cuenta? ¿No? ¿Cómo se demuestra esto? Es muy simple. Se coloca una aguja magnética en el centro del embobinado, que viene a ser una brújula. Entonces, la brújula, ya sabes que la brújula, la aguja magnética apunta al norte geográfico, que es el sur magnético de la aguja, y el norte magnético apunta al sur geográfico de la Tierra. Correcto. Entonces, si tú colocas esto dentro del embobinado, este campo va a cambiar la dirección y la aguja se va a alinear. Se va a alinear así. ¿Pero por qué, profesor? ¿Por qué? Porque ahora esta bobina, este embobinado solenoide, empieza con el polo norte acá y acá con el polo sur. Entonces, si esta es una aguja magnética, el sur magnético de la aguja se va a atraer con el norte magnético de la bobina. Hay una atracción. ¿Te das cuenta? Ahora cambias de dirección de la corriente, lo mismo va a suceder, ¿no? Cambia la dirección de la aguja. Pero si tú colocas la brújula dentro del solenoide, va a apuntar así. ¿Por qué? Porque es natural, ¿no? La aguja magnética apunta al norte geográfico, perdón, al norte, el sur magnético de la aguja apunta al norte geográfico, que vendría a ser el norte magnético, perdón, el sur magnético terrestre, ¿no? A ver, vamos por partes. Creo que acá nos estamos confundiendo. En la clase pasada habíamos analizado esto. Este es el norte geográfico, sur geográfico terrestre. Pero esto viene a ser el sur magnético y este es el norte magnético. ¿Correcto? Norte magnético. Entonces, cuando nosotros colocamos una brújula en cualquier parte de la superficie terrestre, ¿correcto? Este es el sur, entonces se va a atraer con el norte de la brújula, pues, de la aguja magnética, del norte de la aguja magnética. Entonces, este viene a ser el norte del magnético desde el sur. Así es. Correcto. Entonces, bueno, esta bobina es utilizado en mucha tecnología, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el control remoto.
que se utiliza, por ejemplo, para asegurar el pestillo de los vehículos. ¿Qué hace la ingeniería? Simplemente ha colocado acá un eje de metálico que vendría a ser imantado, ¿no? O sea, un hierro magnético, de tal manera que cuando pasa corriente se genera el campo y el campo hace de atraer cuando pasa la corriente se crea el campo y el campo magnético creado es un imán, este es un electroimán, ¿no es cierto? Entonces hace de atrae el metal y cierra el pestillo de la puerta de los carros. No sé si ustedes han hecho la prueba, ¿no? Cuando ustedes utilizan un control remoto, el control remoto no es más que el control que se está utilizando para un embobinado. Hay un motorcito que lleva una bobina y ese motorcito hace de que abre y cierra el switch. Abre el switch, levanta el pestillo. Cierra el switch, se cierra, o sea, baja el pestillo. ¿Y eso qué viene a hacer? Este embobinado. Y el solenoide no solamente sirve en eso, sino sirve en una serie de tecnología, ¿no? La tecnología, ¿cómo se dice? La tecnología del control automático, que se llama chanchito, ¿no? Al relé, el relé es un mecanismo utilizado que se basa en el principio de funcionamiento del embobinado. Bueno, no sé si quedó claro esta parte para pasar a la ley de Ampère. Con Ampère estaríamos terminando este capítulo y la siguiente sesión estaríamos haciendo inducción de Faraday. ¿Quedó claro, jóvenes? Jóvenes. Sí, profesor. Sí, profe, quedó claro. A ver, vamos a... ahí en el material que se les ha alcanzado, ahí, para que lo revisen. No sé dónde está ese material. Acá está. Ahí está. A ver, este es justamente de la sesión pasada, ¿no? Campo magnético de un solenoide, ya hemos hecho el cálculo. No sé si se ve la gráfica, la figura, perdón. Chicos, ¿se ve o no se ve? Sí se ve, profesor. Sí, profesor. Ahí está. Esta es justamente una de las aplicaciones de los solenoides. Si ustedes ven acá, todo este es un kit. O sea, todo es un kit de qué? Para instalar, por ejemplo, el control remoto de los vehículos. Cuando se utiliza en el control, o sea, del seguro de los autos, ¿no? Para cerrar y los pestillos. Y el otro uso ¿cómo se llama? Del solenoide es el chanchito, pues este de acá, que es conocido como, este es conocido como el famoso chanchito. Chanchito es un término criollo, ¿no? Que es el nombre técnico se llama relé. Relé. Esto es un relé. ¿Qué hace? El relé es justamente es un enrollamiento, es un solenoide de una cantidad enorme ¿cómo se dice? De embobinado, de N espiras, que genera una intensidad de campo magnético tal de que sirve efectivamente ¿para qué? Para cuando, por ejemplo, tengan utilizado ¿en qué? En el arrancador. Fíjense acá, si ustedes observan acá en esta fotografía, el solenoide es una parte del sistema de arranque de los vehículos. ¿Por qué? Porque genera un enorme campo magnético que va a hacer que el rotor del arrancador
se le dé un impulso. ¿Para qué? Para generar una diferencia potencial enorme, ¿no? Y capaz de qué? De mover como se dice, el plato del motor. Y eso hace de que empiecen a moverse los pistones, ¿no? Se genera una mezcla de gas con una chispa de una descarga eléctrica y se genera la explosión en el motor y empieza el arranque. Y justamente para eso sirve esto, ¿ves? Es una aplicación del solenoide. Entonces el solenoide no es más que es un embobinado dentro de un eje magnético. Y esto hace que aumente el campo magnético producido. ¿Para qué? Para mover lo que se conoce como el motor de arranque, o sea, el arrancador de los vehículos que de repente algunos de ustedes ya conocen, ¿no? Bien. Entonces vamos a pasar a Faraday. Perdón, Ampère. La ley de Ampère. Vamos a ver acá. Ley de Ampère. A ver, la ley de Ampère. La ley de Ampère se refiere, la ley de Ampère permite, vamos a resumir así, el cálculo de campos magnéticos de inducción para configuraciones de alta simetría. Lo que hacíamos cuando estudiábamos la ley de Gauss. La ley de Gauss tiene una enorme aplicación en el cálculo de campos eléctricos, pero con configuraciones simétricas. Entonces, la ley de Ampère tiene ese mismo principio. O sea, se aplica, pero a configuraciones de alta simetría. Correcto. Entonces, vamos a suponer que tenemos un conductor rectilíneo que lleva corriente. Un conductor rectilíneo e infinito que lleva corriente. Corriente I. Correcto. Entonces, el campo magnético producido a una distancia R a una distancia R R
produce una diferencial de campo magnético paralelo al diferencial de L. Es decir, el campo como el diferencial de L son vectores, magnitudes vectoriales que están rotando. ¿Qué significa eso? Que el campo magnético es oscilante. Es decir, el campo magnético circula. ¿Se dan cuenta, no? ¿Qué significa eso? Que en cualquier punto del alambre, el campo magnético está circulando. Cuando el cable ha sido conectado a una fuente, en este alambre, el campo magnético está circulando a una distancia R. Y yo puedo determinar esa intensidad de campo. Entonces, ¿qué dice Ampère? Ampère dice que la circulación del campo magnético a través de una trayectoria cerrada, B por diferencial de L, es proporcional a la corriente encerrada. Y esa constante de proporcionalidad es mu sub 0. Es como cuando hacíamos el campo, estudiábamos campos eléctricos y la ley de Gauss es que la integral del campo por diferencial de área es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de Ampère, esta vendría a ser la ecuación, que nos está indicando que la circulación del campo, esta circulación del campo, es proporcional a la corriente que lleva el cable, y esa constante es mu sub 0. Ahora, esta línea no es una línea en círculo, sino es una línea punteada, que es una línea imaginaria, ¿no? Entonces estamos suponiendo, y esta línea se conoce como la línea de Ampère. Cuando utilizábamos Gauss, decíamos superficie de Gauss. Ahora, cuando utilizamos Ampère, vamos a conocerle como la línea de Ampère. Y toda esta parte vendría a ser la superficie de Ampère. Superficie de Ampère. ¿Se cuentan? Entonces es un conductor de corriente en un alambre, en este caso un alambre recto, que lleva corriente, yo puedo cuantificar el campo a una distancia R. Correcto. Entonces, para deducir esa expresión, simplemente hacemos un corte transversal y extraemos la superficie de Gauss, de la línea de Ampère. Y acá en el centro estaría saliendo el conductor que está llevando corriente I a una distancia R. Correcto. Entonces, en esta dirección voy a tener mi diferencial de L y el campo. Correcto. Entonces, para esta gráfica, de Ampère, ¿qué tenemos de Ampère? Ampère me dice que la circulación del campo por diferencial de L, ¿a qué va a ser igual? Al módulo de B por el módulo de L por el coseno del ángulo que hace el vector de L con el campo. ¿Correcto? Entonces, esta integral será la magnitud de B por dl por el coseno del ángulo. ¿Pero qué ángulo hace dl con B? dl es paralelo a B, por tanto, el ángulo entre dl
o sea, entre el diferencial de L y el vector campo magnético es igual a 0. 0. Entonces, coseno de 0 vale 1. Por lo tanto, la circulación de ese campo diferencial de L va a ser igual a B por L, por la integral de L, así. Y este va a ser igual a mu sub 0 por I. Y diferencial de L, o sea, es todo el arco, o sea, todo el perímetro, que sería de 0 a 2πr. Estamos integrando todo de L. Por lo tanto, el campo de inducción magnética a una distancia R es mu sub 0 por I. Esto de acá es B por 2πr igual a mu sub 0 por I. Y ya está. Este sería mu sub 0 por I entre 2πr. Ahí está. Este es el campo de inducción que habíamos ya mencionado anteriormente. Tesla. ¿Se dan cuenta? O sea, un alambre cualesquiera, recto, ¿eh? Estamos hablando de un alambre recto, que lleva corriente, el campo de inducción a una distancia R es un campo que está circulando permanentemente. ¿Correcto? Entonces, la intensidad en magnitud sería mu sub 0 por I sobre 2πr, que justamente va a ser utilizado por Faraday también, para deducir donde mu sub 0 vale 4pi en unidades de 10 a la menos 7 Weber sobre amperios por metros. Esta ecuación que nos dice que yo puedo medir la intensidad de la corriente, justamente la que yo estaba mencionando en la clase anterior, de que la pinza amperimétrica se basa en este principio, pero básicamente en el principio de inducción de Faraday, ¿no? Entonces, si ustedes quieren medir una corriente de alto amperaje que lleva un alambre, no se puede medir con un multímetro, tienen que utilizar una pinza amperimétrica. Y la pinza amperimétrica lo único que es encierra el alambre y de ahí te da el amperímetro. Mejor dicho, la intensidad de la corriente que está circulando. Que utiliza el principio de inducción de Faraday y obviamente lo que acabamos de determinar, que yo puedo medir indirectamente la corriente determinando la inducción, el principio de inducción. O sea, si yo conozco la intensidad de inducción de campo, ya puedo medir la intensidad de la corriente. Y la pinza amperimétrica se basa en ese principio. Bien. Entonces, ahora veamos la fuerza entre dos corrientes rectilíneas. Dos corrientes rectilíneas. Vamos a considerar dos corrientes o dos alambres que llevan corriente. Los dos alambres en el mismo sentido. Vamos a considerar esta corriente del alambre A y esta corriente del alambre B. Cuando dos alambres llevan corriente en la misma dirección, ¿correcto? Se produce una fuerza de carácter atractivo. Fuerza magnética. El alambre de corriente que lleva la corriente a una distancia D, vamos a suponer que entre estos dos alambres
hay una separación o una distancia D. Entonces, la corriente generada por este alambre A genera un campo de inducción en este punto. BA. Y le pongo a una distancia D. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, de ampere, que acabamos de deducir, el campo a una distancia D es mu sub 0 por I entre 2pi D. ¿Se dan cuenta? Es decir, el campo producido por este alambre a esta distancia es B sub A. Y B sub A la distancia D es mu sub 0 I por mu sub 0 por I sub A entre 2pi D. Tesla. Correcto. Ahora, voy a orientar mi campo. Vamos a suponer este de acá es el alambre que lleva la corriente I sub A. Y este es el alambre que lleva la corriente I sub B. Y esta es la fuerza. Y en este sentido está apuntando el campo B sub A. Coloco mi sistema de coordenadas. En este caso voy a considerar en este punto mi eje X. Y este sería el eje Y. Prácticamente el eje X estaría en la dirección de la corriente A. Y el campo magnético está apuntando hacia adentro. Entonces, el campo B sub A va a ser igual a su magnitud por su dirección menos I. Ecuación 2. Y en esta dirección sería el vector unitario mu sub t. Entonces, del concepto de fuerza magnética que habíamos deducido en la clase pasada, en la fuerza magnética debido al campo producido sobre el alambre I sub B va a ser igual a la corriente que pasa por I sub B por el vector unitario mu sub t por el campo producido por A por L, que vendría a ser la longitud del alambre. No sé si me están entendiendo. El concepto pasado que habíamos visto es que si un alambre está colocado dentro de una región donde hay campo, este alambre sufre una fuerza proporcional a la corriente que lleva por el cable por el producto vectorial de mu sub t por B sub A, que es el campo, por la longitud del alambre. Y ya está. Entonces reemplazamos acá, así. Mu sub t
que sería la dirección del vector unitario K, producto vectorial por B sub A, pero B sub A es menos, por I. Todo esto multiplicado por L. Esto va a ser igual a menos mu sub 0 por I sub A por I sub B entre 2 pi d por LJ. Correcto. Entonces, la fuerza magnética entre dos alambres que llevan corriente en la misma dirección no es más que el producto de las corrientes sobre 2 pi d de la distancia entre los dos alambres por la longitud en la dirección J, Newton. Ahí está. Fuerza magnética entre dos alambres. Fíjense que esta fuerza magnética es una fuerza de carácter atractivo. Entonces, obviamente, la corriente, las corrientes que llevan, los alambres que llevan corriente, generan campos de inducción magnética, ¿correcto? Entonces, ¿qué problema surge en la ingeniería? Es un conductor o un cable de alta tensión, son cables trenzados, ¿cierto? Han visto que todos los cables de alta tensión, incluso los cables que se utilizan en la ingeniería, todos son cables trenzados. ¿No es cierto? Son cables trenzados. ¿Por qué han trenzado el cable? ¿Cuál era el problema? O sea, ¿qué solución se tenía que dar? La ingeniería tiene que darle solución a un problema de carácter físico. ¿Cuál es el problema de carácter físico? Es que todos los cables que llevan corriente generan intensidad de campo magnético. Y cuando hay este tipo de cableado, ¿no? Que son, por ejemplo, cables que están unidos muy cerca, a una distancia hay una fuerza magnética que se va a producir entre ellos. Entonces, para eliminar el campo, la intensidad que se va a producir el campo, y es más, la fuerza magnética de repulsión, entonces, ¿qué hacen? ¿Qué han hecho? Han trenzado. Cable trenzado. ¿Para qué? Para eliminar la fuerza magnética. Eliminan la fuerza magnética, a su vez, solucionan un problema de carácter tecnológico. Bien. A partir de esta expresión matemática de la fuerza magnética, se deduce lo que es el amperio, pues. Lo que es el amperio. Entonces, lo que se mide, o sea, lo que se mide es la fuerza por unidad de longitud. Y esa fuerza por unidad de longitud es mu sub 0 por I de A, I de B, entre 2 pi d. Entonces, cuando ustedes están trabajando en la industria, ¿no? De repente se dedican a la industria del cobre, entonces van a saber qué es lo que se mide. Se mide la razón de la fuerza magnética por unidad de longitud. Y esa unidad de longitud, fuerza Newton por metros, está en unidades de Newton por metros. Ahora vamos a explicar lo que viene a ser el famoso amperio. Es decir, nosotros hablamos siempre de las unidades de intensidad de corriente, pero la intensidad de corriente justamente es una unidad de fuerza magnética. Entonces el ampere es una unidad de fuerza magnética. Unidad de corriente, pero de fuerza magnética.
¿no es cierto? Nosotros conocemos al amperio como unidad de corriente. ¿Qué viene a ser el ampere entonces? El ampere viene a ser la intensidad de una corriente constante que se mantiene entre dos conductores paralelos, rectos, infinitos. De sección transversal despreciable y separados 1 metro. En el vacío producen, ¿qué producen? Una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newton por metros. Newton por metros. Ese es el ampere. Ahora ya saben, ¿qué es el ampere? Es una unidad de corriente que se genera entre dos alambres infinitos que llevan corriente de la misma intensidad constante, separados 1 metro, ¿correcto? Que se produce una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newton por metro. Ese es el concepto de ampere. Entonces el ampere es una unidad de fuerza magnética. A ver, vamos a hacer un par de ejemplos para que quede claro esta parte conceptual. A ver, veamos algunos ejemplos.
A ver, rápidamente. Observen este ejemplo. Nos dicen, sabiendo que los símbolos representan corrientes rectilíneas indefinidas, perpendiculares al plano del papel y en el sentido indicado, determinar el vector de campo magnético resultante en el punto P4,3. Nos están pidiendo acá. Campo total. A ver, vamos a ir rápido. Observen acá, por favor. El campo de inducción total en el punto P debe ser igual al campo de inducción producido por la corriente de 3 amperios más el campo producido por la corriente de 4 amperios más el campo producido por la corriente de 5 amperios. Vamos a colocarlo así. ¿Ah? Estamos usando ampere. A ver. Para no hacer sobre ese mismo gráfico, vamos a hacer acá. Para que se entienda mejor. X, Y. En este punto tengo un alambre que está llevando una corriente de 4 amperios hacia el plano, mejor dicho, hacia adentro, ¿no? En el plano de la pizarra. Y en este otro punto está saliendo y vale 3 amperios. Y en este otro punto está saliendo, vale 5 amperes. Y me piden hallar el campo resultante en este punto P. Ahí está. Entonces, de acuerdo a Ampere, ¿cuál sería el campo B3 producido por B3 en el punto P? ¿Hacia dónde estaría apuntando? Acabamos de hacer Ampere. A ver, vamos a registrar la asistencia rápido, por favor, antes que se nos cierre el Zoom. Ya saben que hoy día tienen su práctica. Al arco, se encuentra al arco. Presente, profesor. Ok, Araujo, Presente, profesor. Atalaya, Bardales, Presente, profesor. ok, Barrantes, Presente. Bautista, Presente, profesor. Bendezú, Verdejo, Presente, profesor. Calderón, Calderón presente, profesor. Stephanie. ¿Qué pasa, Stephanie? ¿Estás triste? Chambi Talaverano, Presente, profesor. Chariarse. Lamentablemente se nos vienen momentos aciagos. El futuro incierto para ustedes, los jóvenes que están estudiando. Flores Sánchez, Presente, profesor. Florian, Presente, profesor. González, Presente, profesor. Guillermo, Presente, profesor. Guamaní. Se acabó la gratuidad de la enseñanza. Martínez Flores. No está. Narvarte.
Presente, profesor. Osis, Presente, profesor. Pacheco, Poma, Presente, profesor. ok, Quispe, Jara, Presente, profesor. ok, Quipe Nestares, Presente, profesor. ok, Quipe Toscano, ¿qué más? Ramírez, Presente, profesor. ok, Rodríguez, Presente, profesor. Rojas Yáñez, Presente, profesor. Santa María, Santa María, presente, profesor. Turiarte, Valdivia, Valdivia Delgado, Valdivia Delgado, presente, profesor. Valdivia Ayana, Presente, profesor. Buenos días. ok, buenos días, Valentín, Presente, profesor. Vicaña Presente, profesor. y Anchelupa. Presente, profesor. Alguien que no le haya llamado de jóvenes. Continuar. Vamos a terminar con este ejercicio. Todos estamos Profesor, no me llamó. ¿Cuál es tu apellido? Ayupe. Cayupe. Jocelyn. Sí. Ya lo corregí. ¿Alguien más que no le haya llamado? Ya está, vamos a registrar. Ya, vamos a terminar con este ejercicio. A ver, observen bien por favor acá. Fíjense, este cable que lleva corriente de 3 amperios es un cable que está saliendo del plano de la pizarra. En el punto P, nosotros acabamos de explicar. Si ustedes tienen un cable, ¿correcto? Entonces, la ley de Ampère me dice que el campo en este punto estaría apuntando así, en este punto estaría apuntando así, en este punto apuntando así, y en este otro punto así. Siempre y cuando sea esa la dirección de la corriente. Entonces, utilizando la regla de la mano derecha, si ustedes utilizan, obviamente ni se les vaya a ocurrir cuando estén en su vida profesional, le agarran un cable y dice, el profesor me enseñó de que el campo magnético sigue la dirección de los dedos de la mano y el índice si el sentido de la corriente es el pulgar de la mano y el sentido del barrido de los dedos el campo. O sea, si ustedes agarran un cable imaginariamente, ¿no? Ni se le vaya a ocurrir agarrar. Entonces, en ese sentido, el campo es tangente en este punto, tangente en este punto, tangente en este punto. De acuerdo a este criterio, en este punto, ¿cuál sería la dirección del campo producido por el alambre de 3 amperios? A ver, ¿alguien me dice cuál sería? O sea, ¿hacia dónde estaría apuntando el campo? ¿Menos J? ¿Menos J o J? Este es el campo J, producido disculpe, por el J. alambre 3. Ahora, el campo producido por el alambre de 5. ¿Cuál sería la dirección? Menos I. Menos sí, profesor. Menos sí, claro. Entonces estaría yendo así. Entonces pongo acá campo producido por el alambre de 5 amperios. Y fíjense, este cable de 4 amperios que está ingresando al plano de la pizarra va a producir un campo en este punto. Correcto. Entonces, Tendría que ser perpendicular a esa línea, ¿no, profesor? claro, tiene que ser siempre perpendicular a esta línea de Ampère que ustedes tienen que trazar así, ¿no es cierto? O sea, ustedes hacen un círculo imaginario así, y ahí tiene que ser tangente. Entonces ahí
el campo que estaría apuntando sería así. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta, no? Este es el campo debido al alambre de 4 amperes. ¿Ya está? Facilito. Ya. Entonces, en conclusión, ¿se entendió, no es cierto? Este vamos a suponer que es el ángulo teta, entonces este ángulo también será teta, pues. Ya está. Ya está. Entonces el campo total va a ser campo debido al alambre 3. Ecuación 1. El campo debido al alambre 3 va a ser la magnitud por la dirección que sería J. Campo debido al alambre de intensidad 5. No, en el 4, estamos en el 4. Más será la intensidad de mejor dicho, la intensidad de 4 debido al alambre de intensidad 4 amperios por coseno, no, seno, ¿no? A ver, vamos a ver. En I sería seno. Ajá, seno por I más B4 coseno de teta menos J. J. Más el B5 sería la magnitud Menos por I. menos I. Ya está. Nada más, fácil. Ahora agrupamos los que tienen I, los que tienen I, los que tienen J, los que tienen J. Entonces el campo total para el eje I sería así. B4 por el seno de teta menos B5 por I más el B3 menos B4 por el coseno de teta J. Ecuación 2. No, 2, 3. Ya está. Ahí lo único que tienen que hacer es reemplazar nada más. A ver, ¿qué vamos a reemplazar? Ampere. De ampere. De ampere, ¿qué dice ampere? Me dice que el campo a una distancia R producido por un alambre rectilíneo es mu sub 0 por I entre 2 pi R. Ya está. Entonces, empiezo con B4. O B3, B4, B5. B3 va a ser mu sub 0 por 3 entre 2 pi. 2 pi R. Y R viene a ser esta distancia. Y según el dato es 4. Este es 4 centímetros y este es 3 centímetros. Es decir, 0.04. 0.04. Y mu sub 0, si no lo podemos completar, también se multiplica arriba por 2, ¿no? Y arriba tendría mu sub 0 sobre 4 pi. Mu sub 0 sobre 4 pi. Y arriba tendríamos 6 entre 0.04. Y mu sub 0 entre 4 pi, ¿cuánto vale? ¿Se acuerdan o no? Acá va a ser mu sub 0 por 4 entre 2 pi. La distancia de 4. Ahí sí hay que sacar. Si este vale 3, ¿y ¿cuánto vale esto? Vale 5. ¿Cierto?
La distancia del alambre de 4 amperios al punto P que estamos tratando de calcular es 5, ¿no? 0.05. Y finalmente B5, pues ustedes lo hayan. Mu sub 0 por 5 entre 2pi por 0. ¿Cuánto es la distancia? La de... Ya está. Entonces acá tendríamos así, mu sub 0 sobre 4pi. Mu Y sub arriba 0 sería entre 4 8 pi entre es 0. 10 a la menos 7. Ajá. Y acá sería 10 entre 0.03. Es decir, 10 a la menos 7 por ese cociente. Acá también 10 a la menos 7, 10 a la menos 7. Bien, jóvenes. Entonces, el campo total resultante en el punto P será aproximadamente igual a menos 712 entre 3 por I más 22J por 10 a la menos 7 Tesla. Bien, jóvenes, nos quedamos acá. Estaremos en contacto el día miércoles. Cuídense No, profesor. y suerte en su práctica.